Buenos días, mi nombre es Miguel Calderón Cárdenas y esta es la presentación de mi proyecto titulado Evaluación de los impactos y riesgo ambiental de los puntos críticos de residuos sólidos en el municipio de Valledupar. Este proyecto de grado se presentó como requisito para optar por el título de especialista en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán. Tutor Marta Melisa Ordóñez. De acuerdo al Banco Mundial, en el mundo se generan anualmente 210 millones de toneladas de desechos sólidos municipales y al menos el 33% de estos no se gestiona sin generar un riesgo al ambiente. De igual forma, la situación es muy similar en Colombia. Para el año 2018, la producción de residuos ascendió a 21,38 millones de toneladas, lo cual significa un crecimiento del 8,8% en relación al año anterior. Este crecimiento en la producción de residuos viene generando una problemática ambiental en las ciudades a causa de la inadecuada gestión. Dicha problemática hace referencia a la generación y propagación de los residuos de los puntos críticos de residuos sólidos. De acuerdo con Minvivienda, los puntos críticos son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando afectación y deterioro sanitario como la generación de olores ofensivos, la emisión de gases y vapores, la generación de vectores, la propagación de enfermedades, la contaminación del suelo, el deterioro paisajístico, la obstrucción de redes de alcantarillado y la contaminación del agua. Es importante mencionar que en la sociedad existen diferentes actores que generan los puntos críticos. Entre estos tenemos usuarios indisciplinados, vehículos de tracción humana, recicladores, volqueteros y habitantes de calle. Es importante mencionar que los puntos críticos tienen una gran diversidad de residuos. En ellos vamos a encontrar materia orgánica, como restos de alimentos, residuos de jardinería y de poda, papel y cartón, plásticos, vidrios, metales, madera y escombros, textiles y en una menor proporción eh, y en algunos puntos residuos peligrosos. Este proyecto de investigación se realiza en la ciudad de Valledupar, la cual se encuentra entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, en cercanía de los ríos Cesar y Guatapurí, en el departamento del Cesar. Su economía se basa en la producción agrícola, agroindustrial, ganadera, minería y sector de servicios. Valledupar se encuentra en una altitud media de 168 metros, temperatura media anual es de 28,4 grados centígrados y la temperatura máxima histórica registrada es de 41,5 y la mínima de 16 grados. La extensión total del municipio es de 4.493 kilómetros cuadrados y su casco urbano tiene una longitud norte-sur de 8,3 kilómetros y de este a oeste de 6,2 kilómetros. Actualmente Valledupar comprende 175 barrios que se encuentran agrupados en 6 comunas, eh, como lo pueden ver en el mapa que se encuentra a su derecha. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, el objetivo de esta investigación fue evaluar los impactos y el riesgo ambiental causado por los puntos críticos de residuos sólidos en la ciudad de Valledupar. Entonces, como se sabe, tenemos 6 comunas, 175 barrios y hay una distribución bastante significativa de puntos críticos en diferentes sectores de la ciudad. Relación del proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, entonces este proyecto se relaciona especialmente con el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, teniendo en cuenta que la problemática de los residuos sólidos no solamente afecta el componente suelo, sino también el componente agua, dado a la contaminación que se puede hacer
por escorrentía o por filtración a los cuerpos de agua. De igual forma, eh, nos afecta el objetivo número 3, salud y bienestar, dado a que la problemática de residuos puede generar enfermedades a las comunidades vecinas eh, que se encuentran en el área de influencia de estos puntos críticos, y estos pueden causar eh, vectores que transmiten enfermedades eh, que pueden colocar en riesgo la salud humana. Entonces, estos son los dos objetivos que más se ven impactados por la presencia de puntos críticos en diferentes eh, lugares de la ciudad. Materiales y métodos. Bueno, entonces, tipo de investigación tiene un enfoque cualitativo, según Put. El propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Por lo cual, se identificaron los impactos y el riesgo ambiental de los puntos críticos, donde el primero genera afectaciones al componente socioambiental y el segundo será evaluado para el entorno humano. Según lo establecido en la norma UNE 150.008 del año 2008. En cuanto al el diseño es investigación-acción, el cual pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas reconozcan su importancia en el proceso de transformación. Este estudio eh, servirá como insumo para que las autoridades municipales socialicen con los actores que generan los puntos críticos la importancia de prevenir la generación de estos, ya que van a conocer los impactos ambientales y el riesgo ambiental que generan estos hacia el entorno humano, lo cual eh, busca realmente que este conocimiento que se está generando se traduzca en un cambio cultural para evitar la generación de puntos críticos en la ciudad de Valledupar. De igual forma, el alcance de este tipo explicativo, ya que no solo describe conceptos o fenómenos, sino que implica exploraciones y correlaciones. Por ende, en la investigación se recolectaron antecedentes, se extrajo información mediante el diario de campo y luego se procedió a explicar la significancia de los impactos ambientales y del riesgo que generan los puntos críticos mediante el uso de matrices y métodos analíticos, con la intención de determinar cuál de los puntos críticos genera impactos más significativos, dependiendo, claro está, del contexto de cada uno de estos. Y de igual forma determinar eh, de estos puntos críticos el escenario donde el riesgo hacia el entorno humano es mayor. Materiales, métodos, muestra y contexto de la investigación. Bueno, entonces es importante mencionar que la muestra del presente estudio está constituida por 6 puntos críticos que se encuentran ubicados dentro del perímetro urbano del municipio de Valledupar y son aquellos que se encuentran en cercanías de sitios de tránsito masivo como aeropuertos, terminales de transportes, instituciones educativas, clínicas, hospitales, zonas comerciales y recreativas y ubicados en zonas de interés ambiental, ya que estos lugares representan mayor probabilidad de afectación a la comunidad y al medio ambiente. Es importante tener en cuenta que en esta investigación el riesgo ambiental solamente lo vamos a determinar para el entorno humano. Por eso en la muestra
seleccionamos esta serie de criterios. Entonces, podemos encontrar los 6 puntos críticos: eh, Pabellón del Pescado, al frente de un hotel que se llama Ladino, frente al Colegio César Pompeyo, en cercanías del humedal María Camila. Punto crítico del Colegio Confacesar, punto crítico vía el balneario del Rincón y punto crítico a la margen derecha del río Guatapurí. Entonces, en la investigación, los puntos críticos de aquí en adelante serán conocidos como PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PC6. Metodología del proceso de investigación. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos observar cuál fue el camino que se llevó a cabo para el desarrollo de la investigación. Iniciamos con una revisión y análisis documental que fue bastante exhaustiva. Se revisaron artículos científicos, proyectos de grados, manuales técnicos, diferentes bases de datos y la normativa legal aplicable. Luego se procedió a realizar una salida de campo con el objetivo de identificar y verificar la existencia de los puntos críticos para la comuna 1, 2 y 3. De igual forma, se realizó otra salida a campo eh, con la misma, idea de identificar y verificar la existencia de los puntos críticos, verificar que estos estuviesen activos, y se hizo para la comuna 4, 5 y 6. Asimismo, hicimos un análisis de las características de cada punto crítico, teniendo en cuenta su ubicación, características generales, los tipos de residuos que encontrábamos en cada una de estas. Asimismo, pasamos hacia una identificación de los impactos ambientales causados, para lo cual utilizamos una matriz de identificación de impactos ambientales, donde relacionamos los impactos que causan los puntos críticos con los diferentes componentes ambientales y miramos cuál era su relación. Asimismo, hicimos una evaluación de los impactos ambientales. Para esto utilizamos el método CONESA, que se explicará más adelante. Y mediante este determinamos la importancia que tenían los impactos de cada uno de los puntos críticos. Luego hicimos la evaluación del riesgo ambiental en cada uno de los escenarios. Tengamos en cuenta que el escenario es cada lugar donde está ubicado el punto crítico o cada punto crítico. Listo. Para hacer esta valoración utilizamos la metodología de evaluación del riesgo ambiental de la norma UNE 150.008 del año 2008. Y por último hicimos un análisis de resultados y la elaboración del artículo científico. Revisión y análisis documental. Bueno, con el objetivo de contar con información reciente, se investigó documentación con máximo 10 años de antigüedad, aunque también se consultó manuales y documentos metodológicos con más tiempo de antigüedad, debido a que a la calidad de la información suministrada y a que eran la fuente principal del conocimiento. Entonces, eh, consultamos cualquier cantidad de artículos científicos, proyectos de grados, monografías, manuales técnicos como la Guía de Planeación Estratégica para el Manejo de Residuos Sólidos de Pequeños Municipios en Colombia. Consultamos la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos o Actividades, la norma UNE 150.008-2008, Guía Metodológica para determinar el riesgo ambiental, y la metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Asimismo, revisamos la normatividad legal vigente, donde se consultó el decreto 1077 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, y el decreto 1076 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector ambiental. Entonces, en la salida de campo 1, utilizamos eh, como, se utilizó como diario de campo el, este formato que es
suministrado por la empresa Agua de Bogotá del proyecto de mitigación y mantenimiento de puntos críticos. En este formato se, se registró toda la información de los diferentes puntos críticos. Prácticamente se hizo un formato por cada uno de los puntos críticos y aquí hay información muy importante de las características de cada punto crítico, la ubicación, el contexto, el tipo de residuos, el, el área de influencia del punto crítico, por qué se genera el punto crítico. Entonces, este fue nuestra base de datos donde se recopiló la información de las visitas a campo, de las salidas a campo. Entonces, muy importante aquí es que se identificaron si había existencia de vectores, se identificó si había intervención del punto crítico por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo. De igual forma, se determinó la clase de residuos que conformaban los puntos críticos. Asimismo, se calculó la cantidad aproximada de residuos sólidos que se encuentran en cada uno de estos. Eh, de igual forma, en la salida de campo 2 se procedió a hacer lo mismo con los puntos críticos ubicados en la comuna 4, 5 y 6. Aquí tenemos el ejemplo del punto crítico que se encuentra en el Colegio César Pompeyo, en inmediaciones del humedal María Camila. Listo, entonces aquí también vamos a tener presencia de moscas, roedores, aves, animales domésticos. Vamos a tener una variedad bastante importante de residuos, como vegetales, inorgánicos, plásticos, botellas de vidrio, llantas, otros, eh, presencia de residuos especiales eh, y en una proporción bastante menor, algunas latas de spray, residuos peligrosos, presurizados, que pueden generar una mayor eh, afectación a los lugares. Identificación de los impactos ambientales causados. Bueno, entonces, eh, para la identificación de los impactos ambientales causados, hicimos una revisión bibliográfica muy extensa y nos basamos en la información suministrada por Salas y Quesada en relación a los impactos ambientales que generalmente se presentan en los puntos críticos. De igual forma, eh, contrastamos la información con lo estipulado por Liceo en un manual de la UME del año 2005 y se establecieron 7 impactos generales para todos los puntos críticos, los cuales se muestran en la matriz de identificación de impactos ambientales. Es importante mencionar que el análisis de cada uno de los impactos ambientales eh, señalados va a depender netamente del contexto y característica de cada punto crítico. Listo. Puede que los impactos se llamen igual, tengan igual denominación, pero va a variar de forma significativa dependiendo del contexto y las características del área de influencia de cada uno de los puntos críticos, teniendo en cuenta que vamos a tener puntos críticos que van a estar ubicados en sitios de interés ambiental, como en la ribera del río Guatapurí o en cercanías de un humedal, a puntos críticos que van a estar ubicados en cercanías de instituciones educativas, que van a estar ubicados en cercanía de, de asentamientos eh, humanos. Entonces, todo esto es importante tenerlo para el análisis. Entonces, en esta matriz lo que se hizo fue determinar la interacción que tiene cada uno de los impactos con los diferentes componentes, con el componente biótico, con el componente biótico y con el componente socioeconómico, y determinar si el impacto es directo o indirecto. Valoración de los impactos ambientales causados, método CONESA. Bueno, en este estudio, para determinar
o valorar los impactos ambientales, utilizamos el método CONESA, el cual es un método de evaluación muy importante. Esta información fue extraída del Manual para la Evaluación de Proyectos, Obras o Actividades de Arboleda del año 2008, donde tenemos una serie de, de criterios. Vamos a tener la naturaleza, la extensión, persistencia, sinergia, efecto, recuperabilidad, intensidad, momento, reversibilidad, acumulación, periodicidad y lo que es la importancia. La importancia ya es la fórmula con la cual vamos a determinar, con base en los criterios anteriores, cuál es la importancia del impacto mediante la implementación de esta fórmula. Entonces la fórmula es 3 por importancia más 2 por extensión más el momento más la persistencia más la capacidad de reversibilidad más la sinergia más la acumulación más el efecto más la periodicidad más la recuperabilidad. Entonces, aquí al lado vamos a encontrar eh, una tabla de criterios donde vamos a encontrar que si la calificación es menor a 25, el impacto es irrelevante. Si está entre 25 y 50, los impactos van a ser moderados. Si está entre 50 y 75, los impactos van a ser severos. Y si es mayor a 75, pues los impactos van a ser críticos. De igual forma, para la determinación del riesgo ambiental de cada uno de los escenarios, nos basamos en la metodología de la norma UNE, donde se implementa primero eh, la identificación de los escenarios. ¿Listo? Entonces, es importante volver a mencionar que los escenarios son cada uno de los puntos críticos que se encuentran distribuidos en la ciudad, que se han seleccionado en la muestra. Entonces, hacemos el cálculo de la gravedad sobre el entorno humano, ya que es el interés de la investigación. Entonces, aquí vamos a tener eh, una población afectada, vamos a tener una extensión, una peligrosidad y una cantidad. Entonces, aquí de igual forma tenemos una escala de valoración para el entorno humano, para las consecuencias. Entonces, en la cantidad tenemos diferentes valores, en la peligrosidad tenemos eh, diferentes escalas según el nivel de peligrosidad que se presenta en cada uno de los escenarios. En la extensión, dependiendo de la extensión del escenario, pues obviamente vamos a tener una serie de valores. Y en la población afectada, dependiendo de la cantidad de personas afectadas por el escenario del punto crítico, pues así va a ser de igual forma la calificación. Valoración del riesgo ambiental de cada escenario. ¿Listo? Entonces el riesgo ambiental se calcula mediante la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia del escenario por la gravedad de las consecuencias. ¿Listo? Entonces, para calcular la probabilidad de ocurrencia tenemos esta escala donde podemos evidenciar diferentes valores dependiendo de la probabilidad que suceda eh, ese acontecimiento. ¿Listo? Entonces, 5 si es muy probable, 4 si es altamente probable, 3 si es probable, 2 si es posible y 1 si es poco probable. De igual forma, para determinar el riesgo, luego de multiplicar tanto la probabilidad como la gravedad de las consecuencias, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, vamos a tener riesgo significativo si la escala es de 16 a 25, el riesgo moderado si es de 6 a 15 y el riesgo leve si es de 1 a 5. Entonces, resultados y análisis. Bueno, entonces, luego se hizo la verificación en las salidas de campo de los diferentes puntos críticos. Se verificó que los puntos críticos estuviesen activos, se verificó que no se hubiesen generado más puntos críticos o si se generaron puntos críticos adicionales y como resultado tenemos esta lista de 42 puntos críticos que fue suministrada por la Alcaldía Municipal de Valledupar en el documento
de actualización del PEGIR para el año 2021. Esta tabla fue actualizada en los meses de noviembre y diciembre. Eh, Luego de hacer la verificación, no se encontró punto crítico adicional en la ciudad. Se hizo el recorrido por diferentes sectores y no hay puntos críticos adicionales. ¿Listo? Entonces es importante señalarlo. Aquí tenemos la ubicación mediante Google Maps de cada uno de los puntos críticos si deseo entrar y revisar cada uno de estos. Evaluación de impacto ambiental, método CONESA. ¿Listo? Se implementó la metodología CONESA y se evaluó cada uno de los impactos ambientales generados en los diferentes puntos críticos. Entonces, para la alteración de la calidad de las aguas, para el punto crítico 1 fue 31, que es irrelevante, que es moderado. Moderado, todos los que están en amarillo, eh, irrelevante, los que están en verde, y significativos, los que están en color naranja. Entonces, es muy importante mencionar que esta es la tabla resumen de ese análisis que se hace mediante el método CONESA y vamos a encontrar que el punto crítico que tiene mayor significancia es el punto crítico 6, seguido del punto crítico 3, que son aquellos que están en la margen derecha del río Guatapurí y en cercanías al Colegio César Pompeyo, en inmediaciones del humedal de María Camila. ¿Listo? ¿Por qué estos dos puntos críticos? Obviamente, estos dos puntos críticos tienen una presencia eh, de personas en su área de influencia y además de eso están en cercanías de zonas de interés ambiental. Entonces, fueron valorados con una mayor severidad. Eh, los otros puntos críticos eh, se puede decir que no representan, que aunque representan un riesgo, no tienen valoraciones altas. Solamente estos dos puntos críticos mostraron impactos ambientales eh, con características significativas. El punto crítico 3 del César Pompeyo es significativo la alteración de la calidad de agua y la alteración de las características químicas y microbiológicas del suelo. De igual forma, en el punto crítico 6 es significativo la alteración de la calidad de agua superficial y subterránea, la alteración de las características químicas y microbiológicas del suelo y el descontento de la comunidad. Tengamos en cuenta que en este último estamos hablando de la ribera del río Guatapurí y este tiene una gran significancia para la comunidad. Entonces, en la ciudad de Valledupar, de los 6 puntos críticos sometidos a la evaluación, el punto crítico que presenta mayor problemática es el punto crítico 6, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí, seguido por el punto crítico 3, ubicado al frente del Colegio César Pompeyo, en cercanías a la humedad María Camila. Seguido por el punto crítico 4, el punto crítico 1, el punto crítico 5 y el punto crítico 2, lo cual da el siguiente comportamiento. Entonces tenemos que el punto crítico 6 es mayor al punto crítico 3, que a su vez es mayor al punto crítico 4, a su vez es mayor al punto crítico 1, el punto crítico 5 y el punto crítico 2. Entonces esos son los resultados que se pueden obtener mediante el análisis del método de CONESA. De igual forma, encontramos que el impacto que tiene mayor significancia es la alteración de las características químicas y microbiológicas del suelo, seguido por la alteración de la calidad de aguas superficiales y subterráneas, lo cual concuerda con las bases teóricas, ya que estos dos componentes son los más afectados por los diferentes puntos críticos que se puedan presentar en cualquier lugar. Asimismo, se realizó la evaluación del riesgo ambiental de los diferentes escenarios. Tengamos en cuenta que los escenarios son cada uno de los puntos críticos. Eh, el cálculo de la gravedad de las consecuencias del entorno humano eh, representa diferentes valores para cada uno de los puntos críticos. Entonces, el punto crítico 1
tiene valor de 12, para el punto crítico 2 tiene 11, para el punto crítico 3 tiene 13, para el punto crítico 4 su valor es 15 y sucesivamente. Entonces se le asigna un valor dependiendo de la tabla de decisión del método y nos da como resultado la estimación del riesgo ambiental, teniendo en cuenta que es la multiplicación de la probabilidad del escenario, teniendo en cuenta la probabilidad de cada uno de los impactos por el valor de la gravedad de las consecuencias para el entorno humano. Nos da que el punto crítico 1 es moderado. eh, Todos, punto crítico 1, el 2, el 3, el 4, el 5 son moderados y el punto crítico 6 viene siendo significativo. Entonces, tengamos en cuenta eh, que según el orden de valor numérico, el punto crítico 6 representa mayor riesgo ambiental, seguido del punto crítico 4, que viene siendo eh, el punto crítico que está en la ribera, en el río Guatapurí, y el punto crítico que está eh, en inmediación del Colegio César Pompeyo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo, eh, entonces, según los resultados obtenidos para los diferentes escenarios, se determinó que existen 5 escenarios con riesgo ambiental moderado, los cuales son los puntos críticos eh, que están ubicados en el pabellón del pescado, frente al motel Aladino, frente al colegio César Pompeyo, frente al colegio Confacesar y en la villa del Bernabéu del Rincón. También se observa que el punto crítico 6 es un escenario donde el riesgo ambiental es significativo. Según la estimación del riesgo, se establece el siguiente orden de los puntos críticos. Entonces, punto crítico 6 es mayor al punto crítico 4, que a su vez es mayor al punto crítico 3, a su vez es mayor al punto crítico 1 y sucesivamente. Conclusiones. Bueno, los puntos críticos de residuos sólidos generan contaminación a las aguas superficiales y subterráneas, ya sea por escorrentía o filtración, por lo cual es necesario implementar medidas de gestión y manejo de residuos para prevenir la proliferación de estos en la ciudad, debido a que esta situación agrava la problemática relacionada a la disposición y calidad del agua. Las afectaciones del componente suelo generadas por los residuos sólidos, semisólidos y líquidos afectan las características de este, propiciando procesos de erosión y desertización a causa de los lixiviados e interacción que se presenta entre el suelo y las características de los diferentes residuos, por lo cual eh, permitir la formación de puntos críticos deteriora las características productivas del suelo. Aunque la alteración de las condiciones atmosféricas por generación de los malos olores no es significativa, se debe recordar que la percepción de olores ofensivos varía según el individuo y el tiempo de exposición. El deterioro paisajístico y estético del ambiente es un factor que causa molestias en la comunidad, la cual, por falencia del sistema de gestión de residuos y por la inoperancia de las entidades prestadoras del servicio de aseo, se ven obligados a convivir con la problemática de los residuos. De igual forma, es fundamental prevenir la formación de los puntos críticos, en especial en las zonas de interés ambiental, como ríos y humedales. De igual forma, se debe prevenir que estos se formen en cercanías de instituciones educativas y de lugares de tránsito masivo, zonas residenciales, ya que con esto se evita la proliferación de vectores y la generación de enfermedades. Por otro lado, los escenarios de los puntos críticos generan un riesgo moderado y significativo, por lo cual es necesario que las autoridades ambientales ejerzan medidas de control y prevención para frenar el deterioro ambiental causado por esta problemática. Asimismo, se invita a las autoridades ambientales competentes y a las autoridades de salud a tomar registro de los, las enfermedades que sufre la comunidad en relación a los puntos críticos, ya que en la investigación no se encontró información relacionada en las entidades de salud. Y aquí adelante tenemos las referencias bibliográficas que se utilizaron para el estudio. Muchas gracias.